Mi mundo se derrumbó en un segundo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar, y no era solo por el beso que acabábamos de compartir, sino por la mirada de pánico en los ojos de Brandon cuando su madre entró como un tornado, gritando sorpresa. Me quedé congelado, con los labios todavía hormigueando, atrapado entre la euforia de haber sentido su respuesta y el terror de lo que acababa de pasar. Todo lo que había planeado con tanto cuidado, ese momento que llevaba años imaginando, se deshizo como un castillo de naipes. Brandon salió corriendo de la habitación, y yo me quedé ahí, solo, con el teléfono todavía grabando en la mesita de noche, capturando el desastre en alta definición. Habíamos sido amigos desde que éramos unos críos. Crecimos en el mismo barrio, con nuestras madres intercambiando recetas y chismes mientras nosotros jugábamos en el patio trasero, inventando aventuras épicas con espadas de palo y capas hechas de sábanas viejas. Éramos inseparables, como si el universo nos hubiera cosido juntos desde el principio. Nuestras familias nos veían como hermanos, y en cierto modo, lo éramos. Nos quedábamos a dormir en la casa del otro, compartiendo secretos a medianoche, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Todo el mundo admiraba nuestra amistad, decían que era de esas que duran para siempre. Y yo lo creía, de verdad lo creía, hasta que empecé a darme cuenta de que lo que sentía por Brandon no era solo amistad. No sé cuándo empezó exactamente. Tal vez fue en la secundaria, cuando lo vi defenderme de un matón que me había arrinconado en el recreo. O quizás fue más tarde, en una de esas noches en las que nos quedábamos despiertos hablando de todo y de nada, y yo me quedaba mirando cómo la luz de la luna se reflejaba en sus ojos. Pero en algún momento, mi corazón decidió que Brandon no era solo mi mejor amigo. Era algo más, algo enorme, algo que me aterraba admitir incluso a mí mismo. Porque, ¿y si lo perdía? ¿Y si confesar lo que sentía rompía todo lo que habíamos construido? Cuando entramos a la universidad, decidimos compartir un piso para ahorrar dinero. Él estudiaba ingeniería, yo comunicación. Éramos polos opuestos en eso, él con sus cálculos y yo con mis ideas locas para vídeos en redes sociales. Pero funcionábamos. Siempre funcionábamos. Yo pasaba horas grabando contenido para Instagram, y Brandon siempre estaba ahí, dispuesto a ayudarme. Bailaba conmigo las tendencias más ridículas, hacía trucos con una pelota de fútbol o simplemente posaba mientras flexionaba los músculos que tanto le costaba mantener en el gimnasio. Era mi cómplice, mi apoyo, mi todo. Y cada vez que lo veía reír, con esa sonrisa que iluminaba todo, sentía que me ahogaba en lo que no me atrevía a decir. Ese día, el día del beso, fue diferente. Había estado planeándolo durante semanas. Había visto esos vídeos virales en los que un amigo besa a otro de broma y, en la mayoría, el otro respondía. Era una apuesta arriesgada, pero pensé que era la manera perfecta de confesar sin confesar. Si él se apartaba, podía reírme y decir que era solo para el vídeo, salvar el orgullo y seguir como si nada. Pero si respondía. Dios, si respondía, todo cambiaría. Así que preparé todo, la cámara en el ángulo perfecto, la música de fondo, la excusa de que era para un reto de Instagram. Le dije que íbamos a grabar algo diferente, y él, como siempre, se rió y dijo que sí sin preguntar demasiado. Estábamos en el salón de nuestro piso, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Brandon estaba sentado en el sofá, con una camiseta gris que se le pegaba al cuerpo después de haber estado entrenando. Yo estaba nervioso, más nervioso de lo que había estado en mi vida, pero traté de disimularlo. Vamos a hacer algo divertido, le dije, intentando sonar casual mientras ajustaba el teléfono. Él levantó una ceja, curioso, pero no sospechó nada. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y le dije, solo sígueme la corriente, ¿vale? Y entonces lo hice. Me incliné y lo besé. Por un segundo, el mundo se detuvo. Sus labios eran suaves, cálidos, y juro que sentí que él respondía, que se inclinaba hacia mí, que no se apartaba. Fue como si todo lo que había soñado durante años se volviera real en un instante. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. ¡Sorpresa! La voz de su madre cortó el aire como un cuchillo, y el momento se rompió en 1000 pedazos. Brandon se apartó tan rápido que casi se cae del sofá, con los ojos abiertos como platos, y salió corriendo hacia su habitación sin decir una palabra. Su madre, que había venido de visita sin avisar,
se quedó parada en la puerta, con una bolsa de comida en la mano y una expresión de confusión total. Yo me quedé ahí, petrificado, con el teléfono todavía grabando. No sabía qué hacer. ¿Debía correr tras él? ¿Explicarle a su madre? ¿Apagar la cámara y fingir que nada había pasado? Mi cabeza era un caos. La madre de Brandon, Clara, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Álvaro, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Preguntó, dejando la bolsa en la mesa. No supe qué responder. Solo balbuceé algo sobre un vídeo para Instagram y me excusé diciendo que necesitaba un momento. Corrí al baño, cerré la puerta y me apoyé contra el lavabo, intentando respirar. El espejo me devolvía la imagen de alguien que acababa de arruinarlo todo. Los minutos siguientes fueron un borrón. Escuché a Clara hablando con Brandon en su habitación, pero no podía distinguir las palabras. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Había sentido él lo mismo que yo? ¿Ese instante en el que respondió fue real o solo un reflejo? Y ahora, con su madre de testigo, ¿cómo íbamos a seguir como si nada? Me sentía expuesto, vulnerable, como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Pero más que nada, sentía miedo. Miedo de que Brandon nunca me volviera a mirar igual, de que nuestra amistad, esa cosa perfecta que habíamos construido durante años, estuviera rota para siempre. Cuando por fin salí del baño, Clara estaba en la cocina, preparando café como si nada. Me sonrió, pero había algo en su mirada que no pude descifrar. Brandon dice que está cansado, que luego baja, dijo, como si intentara llenar el silencio incómodo. Asentí, murmurando algo sobre tener que editar el vídeo, y me encerré en mi cuarto. El teléfono seguía en el salón, con el vídeo que nunca publiqué. No me atreví a mirarlo. No quería ver la prueba de mi error, de mi valentía estúpida que lo había cambiado todo. Esa noche, apenas dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué iba a pasar ahora. Brandon no salió de su cuarto, y yo no tuve el valor de ir a hablar con él. Sentía que había cruzado una línea, que había traicionado algo sagrado. Pero también había una parte de mí, una parte egoísta, que no podía evitar aferrarse a ese segundo en el que sus labios respondieron a los míos. Porque, aunque todo se hubiera derrumbado, ese instante fue real. Y eso, de alguna manera, me daba esperanza. Después de la catástrofe del día anterior, era como si alguien hubiera puesto un muro entre nosotros, y yo no sabía cómo derribarlo sin hacer más daño. Intenté convencerme de que mi plan había sido estúpido, que debía haber hablado con él en lugar de montar esa escena para Instagram, pero una parte de mí no se arrepentía. Porque, aunque todo estaba roto, ese beso había sido real. Esa mañana, cuando por fin salió de su cuarto, lo vi diferente. No era solo la forma en que evitaba mirarme a los ojos o como sus hombros estaban tensos, como si estuviera listo para salir corriendo otra vez. Era algo más profundo, como si una parte de él se hubiera cerrado. Le pregunté si todo estaba bien, intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba. Sí, todo bien, dijo, pero no le creí ni por un segundo. Sus palabras eran frías, como si estuviera recitando un guión. Intenté sacar el tema de su madre, esperando que eso rompiera el hielo. Tu madre ayer, empecé, pero él me cortó rápido. Sí, lo siento. Olvidé decirte que les di la llave, por si acaso. Ella nos oyó reír y hablar, así que entró sin permiso. Su explicación sonaba razonable, pero no era lo que me preocupaba. No era la llave, ni la sorpresa de Clara. Era él, era nosotros, era ese maldito beso que ahora flotaba entre los dos como un fantasma. Tomé aire, sintiendo que el corazón me iba a explotar, y lo solté. No me refiero a eso, Brandon. Ese beso, tu reacción. Fue en broma, no te preocupes. Mentí, porque no sabía qué más hacer. Quería darle una salida, una forma de volver a la normalidad, aunque cada palabra me quemaba la garganta. Él levantó la vista por primera vez, y por un segundo pensé que iba a decir algo importante, algo que lo cambiaría todo. Pero solo se encogió de hombros y dijo, tranquilo, ya lo sé. Cosas de tus vídeos, ¿no? Y se rió, pero fue una risa forzada, de esas que duelen porque sabes que no son de verdad. Me quedé callado, porque no sabía cómo seguir.
¿Cómo le dices a alguien que llevas años enamorado de él, que ese beso no fue ninguna broma, que cada vez que lo ves sientes que el mundo tiene más sentido? No podía. No después de verlo tan incómodo, tan distante. El resto del día fue una tortura. Intentamos actuar como si nada, pero todo se sentía mal. Hicimos el desayuno juntos, como siempre, pero él apenas hablaba. Cuando saqué el tema de la uni o de los planes para el fin de semana, respondía con monosílabos. Y yo, que normalmente no paraba de hablar, me quedé sin palabras. Cada silencio era como un cuchillo, y cada mirada que esquivaba me hacía sentir más pequeño. Al final, decidió salir al gimnasio, diciendo que necesitaba despejarse. Yo me quedé en el piso, mirando el teléfono, que todavía tenía el vídeo sin editar. No lo borré. No sé por qué, pero no podía. Esa tarde, Clara volvió. Tocó el timbre y entró con una sonrisa enorme, como si no hubiera pasado nada. Traía una bandeja de lasaña casera, diciendo que era para sus chicos favoritos. Intenté actuar normal, pero cada vez que me miraba, sentía que sabía más de lo que decía. Álvaro, ¿y ese vídeo que estaban grabando ayer, ya lo subiste?, preguntó, con un tono tan casual que me dio escalofríos. Le dije que no había quedado bien, y ella solo asintió, pero había algo en sus ojos, una curiosidad que me ponía nervioso. ¿Había visto algo? ¿Le había dicho Brandon algo? La idea me hacía sudar frío. Cuando Brandon volvió del gimnasio, Clara ya se había ido. Estaba sudado, con los auriculares puestos, y apenas me saludó. Fue directo a la ducha, y yo me quedé en el salón, intentando concentrarme en cualquier cosa que no fuera él. Pero entonces, mientras revisaba mi Instagram, vi que había subido una historia. Era un vídeo corto, él en el gimnasio, levantando pesas, con una canción de fondo que hablaba de seguir adelante. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que era un mensaje. ¿Estaba intentando decirme algo? ¿O solo estaba siendo paranoico? Esa noche, después de cenar en un silencio que me mataba, decidí enfrentarlo. No podía seguir así, con ese nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Esperé a que terminara de lavar los platos y me armé de valor. Brandon, tenemos que hablar, dije, intentando sonar firme, aunque por dentro estaba temblando. Él se quedó quieto, con las manos todavía húmedas, y me miró. Por primera vez en todo el día, sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que no esperaba, miedo. No ira, no rechazo, sino miedo. Y eso me desarmó. ¿De qué?, preguntó, aunque estoy seguro de que lo sabía. Tragué saliva, sintiendo que estaba a punto de saltar al vacío. Del beso. No fue solo una broma, ¿verdad? Al menos, no para mí. Las palabras salieron torpes, crudas, pero eran la verdad. Por un momento, pensé que iba a salir corriendo otra vez, pero no lo hizo. Se quedó ahí, mirándome, y juro que vi algo en su expresión que no pude descifrar. ¿Confusión? ¿Alivio? ¿Dolor? No dijo nada, solo bajó la mirada y murmuró, no sé, Álvaro. No sé qué quieres que te diga. Y entonces, justo cuando pensé que iba a derrumbarme, me soltó una bomba, creo que me voy a mudar. Mi corazón se detuvo. ¿Mudarse? ¿Dejar el piso? ¿Dejarme a mí? Intenté preguntar por qué, pero las palabras no salían. Él siguió, con la voz baja, como si le costara hablar. Necesito un poco de espacio. Todo esto, es mucho. No sé cómo manejarlo. Y ahí estaba, el segundo giro que no vi venir. No solo había arruinado nuestra amistad, sino que ahora él quería irse. Quise gritar, suplicarle que se quedara, pero me contuve. Solo asentí, como si entendiera, aunque por dentro me estaba rompiendo. Esa noche, mientras él dormía en su cuarto, me quedé despierto, mirando el techo otra vez. Sentía que todo se me escapaba de las manos. Había abierto mi corazón, y en lugar de acercarnos, lo había alejado. Pero también había algo nuevo, algo que no esperaba, esa mirada de miedo en sus ojos. No era rechazo, no del todo. Y eso me hacía preguntarme si, tal vez, había más en su silencio de lo que yo podía ver. Tal vez él también estaba luchando con algo que no sabía cómo nombrar.
No podía respirar bien desde que Brandon se fue. El piso, que antes estaba lleno de nuestras risas y discusiones tontas sobre qué serie ver o quién había dejado los platos sucios, ahora era un mausoleo de silencio. Cada rincón me lo recordaba, la mesa donde desayunábamos, el sofá donde grabábamos esos vídeos ridículos, la puerta por la que salió con sus cosas sin mirar atrás. Era como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y la hubiera dejado en un lugar al que no podía llegar. Esa semana fue un infierno. Me arrastraba por la rutina, clases, gym, editar vídeos que ya no tenían sentido. Pero nada llenaba el vacío. Revisaba sus historias en Instagram como un masoquista, buscando alguna señal de que él estaba tan roto como yo. Y, a juzgar por las canciones tristes que ponía de fondo y las fotos donde apenas sonreía, parecía que sí. Había pasado una semana exacta cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto, porque, por un segundo, pensé que era él. Que había vuelto, que iba a decir que lo había pensado mejor, que no quería dejarme. Corrí a abrir la puerta, con el pecho lleno de una esperanza estúpida, pero no era Brandon. Era Clara, su madre, parada ahí con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Llevaba una bufanda azul que le cubría el cuello y una bolsa de tela con algo que olía a comida casera. Antes de que pudiera decir algo, entró y cerró la puerta detrás de ella. Álvaro, necesito hablar contigo, dijo, con esa voz firme pero cálida que siempre usaba cuando quería ir al grano. Pero tienes que decirme la verdad, cariño. Os quiero a los dos y no puedo ver lo que os hacéis el uno al otro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me senté en el sofá, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Clara se sentó a mi lado, dejando la bolsa en la mesa, y me miró como si pudiera ver a través de mí. ¿Cómo está él?, pregunté, con la voz quebrada. No quería sonar tan desesperado, pero no pude evitarlo. Ella suspiró, cruzando las manos sobre su regazo. ¿Sinceramente? Está mal sin ti, dijo, y cada palabra fue como una puñalada y un bálsamo al mismo tiempo. No duerme bien, apenas come. Se pasa el día en su cuarto, mirando el teléfono o saliendo a correr como si quisiera huir de sí mismo. La imagen de Brandon así, perdido, me rompió aún más. Pero también me confundió. Si estaba tan mal, ¿por qué se había ido? Entonces, ¿por qué se fue?, solté, casi gritando, aunque no era mi intención. Sentía la frustración acumulándose, todo el dolor de esa semana saliendo a borbotones. Clara me miró fijamente, y su respuesta me dejó helado. Porque tú lo convertiste todo en una broma, cuando él esperaba algo verdadero. Sus palabras fueron como un relámpago. Me quedé en shock, con la boca seca, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Algo verdadero? ¿Brandon esperaba algo verdadero? Mi cabeza daba vueltas, recordando ese beso, su reacción, el momento en que respondió antes de que todo se derrumbara. ¿Había estado tan ciego que no vi lo que él sentía? ¿Qué quieres decir?, balbuceé, aunque una parte de mí ya lo sabía. Clara se inclinó hacia mí, con esa mirada que siempre tenía cuando quería que entendieras algo importante. Álvaro, ese chico lleva años luchando con lo que siente por ti. No es estúpido, sabe lo que significa para ti esa amistad. Pero cuando lo besaste y luego dijiste que era una broma, eso lo destrozó. No sabía cómo lidiar con eso, así que huyó. Cada palabra era como un martillo golpeando mi pecho. Brandon, mi Brandon, sintiendo algo por mí. ¿Todo este tiempo? Me sentía como un idiota, como si hubiera estado jugando al ajedrez sin darme cuenta de que él también estaba moviendo piezas. No pude contenerme más. Las lágrimas empezaron a caer, y antes de que pudiera detenerlas, estaba llorando como un niño. Lo amo, solté, con la voz rota, las palabras saliendo como si llevaran años atrapadas. Lo amo, Clara, y no sé cómo arreglar esto. Pensé que si lo decía, lo iba a perder. Y ahora lo he perdido de todos modos. Ella me puso una mano en el hombro, apretándolo suavemente, como solo una madre sabe hacer. Tranquilo, cariño. No lo has perdido. Está asustado, como tú. Pero si de verdad lo quieres, vas a tener que ser valiente. Más valiente que ese truco del vídeo. Sus palabras eran suaves, pero tenían un peso que me hacía sentir pequeño y enorme al mismo tiempo.
Me dio un abrazo, de esos que te hacen sentir que no estás tan solo, y me dijo que hablara con él. No dejes que el miedo decida por los dos, añadió antes de irse, dejándome con la lasaña y un nudo en el estómago. Esa noche me quedé mirando el teléfono, escribiendo y borrando mensajes que nunca envié. Quería decirle todo, que lo sentía, que no fue una broma, que lo amaba desde hacía tanto que ya no sabía quién era sin ese sentimiento. Pero cada vez que estaba a punto de apretar enviar, el miedo me paralizaba. ¿Y si Clara estaba equivocada? ¿Y si él no sentía lo mismo y solo estaba confundido? Pero entonces recordaba sus palabras, él esperaba algo verdadero. Y eso me daba un hilo de esperanza, aunque fuera frágil. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir escondiéndome. Fui a casa de sus padres, con el corazón en la garganta, sin saber qué iba a encontrar. Cuando llegué, Brandon estaba en el jardín, cortando el césped. Se quedó paralizado al verme, con la cortadora todavía zumbando en sus manos. Apagó la máquina y se quedó ahí, mirándome, con esa misma expresión de miedo que había visto antes. Pero esta vez, también había algo más. Algo que parecía esperanza. Tenemos que hablar, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él asintió, dejando la cortadora a un lado, y nos sentamos en el porche. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. No sabía por dónde empezar, pero sabía que esta vez no podía esconderme detrás de una broma. No fue una broma, Brandon. Ese beso, era yo intentando decirte lo que siento desde hace años. Y si me odias por eso, lo entiendo, pero no podía seguir guardándomelo. Él no dijo nada al principio, solo me miró, y juro que vi sus ojos brillar con algo que no era solo miedo. No te odio, murmuró finalmente, con la voz baja. Es que, no sé cómo hacer esto, Álvaro. Todo esto me asusta. Pero no fue una broma para mí tampoco. Y ahí estaba, el tercer giro que no vi venir. Mi corazón dio un salto, y por un segundo, sentí que podía respirar de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, él añadió, necesito tiempo. No estoy diciendo que no, pero, necesito tiempo. Asentí, aunque por dentro quería abrazarlo, gritar, hacer algo para que ese momento no terminara. Pero respeté su espacio, porque si algo había aprendido esa semana, era que el amor no se fuerza. Me fui de su casa con una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que no todo estaba resuelto, pero también que, por primera vez, los dos habíamos puesto las cartas sobre la mesa. Y eso, aunque fuera aterrador, era un comienzo. No podía dejar de pensar en Brandon, pero me prometí a mí mismo no presionarlo. Sus palabras en el porche, ese necesito tiempo que me dejó colgando entre la esperanza y el miedo, resonaban en mi cabeza como una canción que no puede sacarte de la mente. Quería respetar su espacio, pero también quería que supiera que no iba a rendirme, que no iba a dejar que nuestra historia terminara en un silencio incómodo. Así que hice lo único que sabía hacer, volcarme en lo que me hacía sentir vivo. Empecé a grabar vídeos otra vez, pero esta vez no eran los típicos bailes tontos o retos virales. Eran diferentes, más crudos, más yo. Hablaba de sentimientos reales, de lo que significa tener una amistad que te salva la vida, de cómo el amor a veces te da un puñetazo en el estómago y no sabes cómo levantarte. Subía esos vídeos a Instagram, sabiendo que él los vería, esperando que entendiera que cada palabra era para él. Pero no me quedé solo en los vídeos. Una noche, mientras miraba el techo de mi cuarto, se me ocurrió una idea loca, escribirle cartas. No mensajes de texto, no correos, sino cartas de verdad, de las que escribes a mano y metes en un sobre con un sello. No sé por qué, pero sentía que necesitaba hacer algo tangible, algo que él pudiera sostener y sentir. Así que compré un cuaderno, un bolígrafo decente y me puse a escribir. Le conté por qué lo quería, no solo como algo más, sino como mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, la persona que me hacía reír hasta que me dolía la cara. Le dije que, independientemente de su decisión, siempre sería su amigo, que siempre estaría ahí para él, pase lo que pase. Y, para aligerar el tono, incluí dibujos. Odio dibujar, soy un desastre absoluto, pero sabía que él se reiría. Dibujé escenas ridículas, yo llorando porque se me caía una barra de pesas en el pie, o con un chichón enorme porque me había golpeado con una puerta. Eran horribles, pero eran nuestra broma, nuestro idioma.
Envié una carta cada 2 días, dejándolas en el buzón de su casa con la esperanza de que las leyera. No sabía si lo hacía, porque no respondía, pero seguía escribiendo. Cada carta era como una pieza de mí que le entregaba, un pedazo de mi corazón envuelto en papel. Y mientras tanto, seguía subiendo vídeos, hablando de la importancia de ser honesto, de no dejar que el miedo te robe las cosas que más quieres. No mencionaba su nombre, pero él sabía. Tenía que saberlo. No pasó ni una semana cuando, una tarde, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, como siempre, pero esta vez no me atreví a esperar que fuera él. Había aprendido a no hacerme ilusiones. Abrí la puerta, y ahí estaba Brandon, con una maleta en una mano y una bolsa de tela en la otra. Olía a la comida casera de Clara, y su cara, aunque cansada, tenía una chispa que no había visto en días. «Es de mi madre, como siempre», dijo, levantando la bolsa con una media sonrisa. Me quedé parado, sin saber si reír, llorar o abrazarlo. «Gracias», balbuceé, sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. «Me alegro de que estés aquí». Y lo dije en serio, con cada fibra de mi ser. «Yo también», respondió, y su voz era suave, pero había algo en ella que me hizo sentir que no todo estaba perdido. Dejó la maleta en el suelo y la bolsa en la mesa, y nos quedamos ahí, mirándonos, como si estuviéramos aprendiendo a reconocernos otra vez. El silencio no era incómodo esta vez, era como un puente que empezábamos a cruzar juntos. Nos sentamos en el sofá, y por fin hablamos, de verdad. Me contó que, después de nuestra charla en el porche, había ido a hablar con su madre. Le dije que me gustaban los chicos, confesó, mirando al suelo, como si todavía le costara decirlo en voz alta. No fue fácil, pero ella, no sé, fue increíble. Me abrazó, me dijo que siempre me iba a querer, sin importar qué. Y luego, como si fuera adivina, me preguntó si estaba hablando de ti. Se rió, una risa corta pero genuina, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, intentando no sonar demasiado ansioso, aunque por dentro estaba colgando de cada palabra. Le dije la verdad. Que no sabía qué hacer con lo que sentía, pero que eras importante para mí. Más importante de lo que podía explicar. Sus palabras eran como un rayo de sol después de una tormenta. Pero luego su expresión cambió, y supe que venía algo más. Cuando dijiste que el beso era una broma, me dolió. Porque para mí no lo fue. Pero no sabía cómo decírtelo, y luego, todo se complicó. Pensé que si me iba, sería más fácil, pero no lo fue. Y luego llegaron tus cartas. ¿Las leíste?, pregunté, con el corazón en la garganta. Todas, dijo, y levantó la vista para mirarme. Los dibujos son horribles, por cierto. Los dos nos reímos, y por un segundo, fue como si volviéramos a ser los de antes, los que se reían de todo. Pero luego se puso serio otra vez. Esas cartas, Álvaro, me hicieron darme cuenta de que no quiero perderte. No como amigo, ni como algo más. Pero sigo teniendo miedo. No sé si estoy listo para esto, para lo que significa. Asentí, porque entendía ese miedo. Lo sentía también, como un peso que no se iba. No tienes que estar listo ahora, dije, intentando mantener la voz firme. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que no voy a ir a ninguna parte, aunque me hagas esperar 1000 años. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y eso fue suficiente para mí en ese momento. Pasamos el resto de la noche hablando, no solo de nosotros, sino de todo lo que habíamos evitado esos días. Me contó cómo había estado corriendo por el barrio de sus padres, intentando aclarar su cabeza. Yo le conté cómo había grabado esos vídeos, cómo cada uno era una forma de hablarle sin hablarle. Reímos, nos quedamos en silencio, y por primera vez en semanas, sentí que podíamos reconstruir algo, aunque no supiera exactamente qué. Pero entonces, justo cuando pensé que las cosas empezaban a encajar, me soltó otra sorpresa. Hay algo más, dijo, y su tono me puso nervioso. Antes de volver, hablé con alguien. Un amigo de la uni, Diego. Él pasó por algo parecido, y me ayudó a entender lo que siento. No sé por qué, pero el nombre de Diego me hizo sentir un pinchazo de celos, aunque no tenía derecho. Me dijo que no dejara que el miedo decidiera por mí.
Y por eso estoy aquí. Me quedé callado, procesando. Diego. Un amigo. Alguien que lo había ayudado a dar un paso que yo no había podido. Una parte de mí quería odiarlo, pero otra estaba agradecida. Porque, fuera quien fuera, había traído a Brandon de vuelta. Y eso era lo que importaba. Me alegro de que hablaras con él, dije finalmente, aunque las palabras me costaron. Y me alegro de que estés aquí. Esa noche, mientras comíamos la comida de Clara y veíamos una película vieja en la tele, sentí que algo había cambiado. No éramos los mismos de antes, pero tampoco éramos extraños. Estábamos en un lugar nuevo, frágil, pero lleno de posibilidades. Y por primera vez, no sentía que tenía que esconderme. Había puesto mi corazón en esas cartas, en esos vídeos, y él había vuelto. Eso tenía que significar algo. Los días siguientes a la vuelta de Brandon fueron como aprender a caminar de nuevo. Nos movíamos con cuidado, como si estuviéramos en un campo lleno de minas emocionales, pero también había momentos en los que todo fluía como antes. Las mañanas desayunando juntos, las noches viendo películas malas y riéndonos de los diálogos cursis. Pero ahora había algo más, una corriente eléctrica que no estaba ahí antes. Nos mirábamos un poco más de lo necesario, nuestras manos se rozaban al pasar los platos, y cada vez que eso pasaba, sentía un cosquilleo que me hacía querer sonreír y esconderme al mismo tiempo. No habíamos hablado de nosotros como algo oficial, pero el aire entre los dos estaba cargado de promesas no dichas. Una tarde, mientras paseábamos por un parque cerca del piso, todo cambió. Era uno de esos días perfectos, con el sol filtrándose entre los árboles y el olor a hierba recién cortada. Nos sentamos en una manta, con una cesta de picnic que había preparado con sándwiches torpes y una botella de refresco. Hablábamos de tonterías, de un profesor que siempre llegaba tarde a clase, cuando de repente él se quedó callado. Me miró, con esos ojos que siempre me hacían perder el hilo, y dijo, «Álvaro, ¿puedo hacer algo?» Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. No fue como el primer beso, ese que fue un caos interrumpido. Este fue suave, intencional, como si estuviera diciendo todo lo que no sabía poner en palabras. Mi corazón se disparó, y cuando nos separamos, los dos nos reímos, nerviosos, como dos adolescentes en su primera cita. Eso fue, diferente, dije, intentando no sonar como un idiota, aunque estoy seguro de que fallé. Él sonrió, un poco sonrojado, y se rascó la nuca. Sí, supongo que esta vez no fue para un vídeo. Y nos reímos otra vez, pero esta vez no había miedo en su risa, solo una calidez que me envolvía como una manta. Ese día marcó el comienzo de algo nuevo. Empezamos a salir, no como amigos, sino como algo más. Citas torpes pero perfectas, una noche en un cine al aire libre, otra caminando por la playa al atardecer, compartiendo un helado que se derretía más rápido de lo que podíamos comerlo. Cada momento era como una pincelada en un cuadro que aún no entendíamos del todo, pero que se sentía bien. Un fin de semana, Clara nos invitó a cenar a casa de los padres de Brandon. Lo que no esperaba fue que mis padres también estarían ahí. Cuando llegamos, la mesa estaba puesta con un mantel blanco, velas encendidas y un olor a comida casera que llenaba el aire. Mi madre, siempre la más entusiasta, nos recibió con abrazos que casi nos asfixian. Mis chicos favoritos juntos otra vez, dijo, y yo sentí que mis mejillas ardían. Brandon y yo nos sentamos uno al lado del otro, un poco callados, porque aunque las cosas entre nosotros estaban bien, aún nos sentíamos un poco expuestos frente a nuestras familias. La cena fue un torbellino de risas y conversaciones cruzadas. Nuestros padres hablaban de todo, recetas, recuerdos de cuando éramos pequeños, hasta un debate absurdo sobre si el perro de mis padres era más listo que el gato de Clara. Pero en un momento, mientras servían el postre, un pastel de manzana que olía a gloria, mi padre levantó su copa y dijo, con una sonrisa pícara, «Por fin lo hemos conseguido». Clara soltó una carcajada y asintió. «Estoy de acuerdo». Pensaba que iban a estar dando vueltas el uno alrededor del otro durante varios años más. Mi madre, que nunca se queda atrás, añadió con un guiño, «Así que he ganado, ¿dónde está mi dinero?» Me quedé con la boca abierta, mirando a Brandon, que parecía igual de sorprendido. «Habéis apostado por nosotros», grité, medio en broma, medio indignado. La mesa estalló en risas,
y mi madre agitó la mano como si quisiera quitarle importancia. No, cariño, ¿qué dices?, dijo, pero su risa la delató. Todos se reían, incluso Brandon, que me miró con una mezcla de vergüenza y diversión. Venga, confesad, insistió Brandon, señalando a su madre con una cuchara. ¿Cuánto apostasteis? ¿Y quién dijo que yo iba a ceder primero? Clara levantó las manos en señal de rendición. Yo solo dije que Álvaro era más terco, pero que tú no te ibas a quedar atrás. Y mira, aquí estamos, con los dos sentados como tortolitos. Tortolitos, exclamó mi padre, y todos volvieron a reír. Yo quería que me tragara la tierra, pero al mismo tiempo, ver a Brandon reírse así, con los ojos brillando, hacía que todo valiera la pena. Bajo la mesa, su mano encontró la mía, y me dio un apretón suave. Fue como si me dijera, sin palabras, que todo estaba bien, que estábamos juntos en esto. El resto de la noche fue un sueño. Hablamos, reímos, y por primera vez, no sentí que tenía que esconderme. Nuestros padres, con sus bromas y sus apuestas ridículas, nos hicieron ver que no solo nos apoyaban, sino que lo habían visto venir desde hacía tiempo. Cuando nos despedimos, mi madre me abrazó y me susurró, cuida de él, ¿vale? Y déjate cuidar también. Asentí, con un nudo en la garganta, y miré a Brandon, que hablaba con Clara en la puerta. Él me devolvió la mirada, y su sonrisa era todo lo que necesitaba. Esa noche, de vuelta en el piso, nos quedamos en el sofá, con la tele de fondo pero sin prestarle atención. ¿Sabes?, dijo Brandon, apoyando la cabeza en mi hombro. Creo que esto es lo más feliz que he estado en mucho tiempo. Yo también, respondí, y lo abracé, sintiendo que, por fin, estábamos donde debíamos estar. No éramos perfectos, y seguro que habría más miedos y tropiezos, pero en ese